Bueno, ¿qué es lo que nos puedes contar? ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente en ese pleno en el Parlamento extremeño? Pues Dina, mira, paradójicamente ayer estábamos hablando de la importancia de una educación sexoafectiva integral para tener sociedades libres de violencias y donde haya más respeto y más tolerancia. Y la cosa pues acabó en un debate muy bronco con una persona, bueno, una diputada del Partido Popular, que cuando terminé mi intervención y ya estaba en mi escaño, pues se dirigió a mí y con estas palabras textuales me dijo: ten cuidado, protege a tu hijo. Yo me quedé como choqueada, ¿no? Y le pedí que me lo repitiera y me volvió a decir que protegiera a mi hijo agarrándome el brazo. Claro, esto en ese contexto, sin decir nada más de por qué tengo que proteger a mi hijo ni de quién, pues obviamente es una amenaza y yo lo sentí así y la gente que estaba a mi alrededor, los testigos que estaban a mi alrededor también lo sintieron así. Hasta personas que estaban invitados en la tribuna asumieron que me estaba amenazando. Entonces, pues pedí amparo a la mesa de la Asamblea y el diputado portavoz del Partido Popular me acusó de querer montar un circo. Y bueno, pues estos han sido un poco los hechos. Cuando salí del pleno, pues lo que pensé es que había que poner límites, que esto no podía quedar así y procedí a ir a la comisaría a poner una denuncia, porque creo que no podemos permitir esta violencia política y creo que tenemos que denunciarla. ¿Ha pedido disculpas la diputada del Partido Popular por estas declaraciones, por estas amenazas? Disculpas como tal, no. Ella lo que asume es que yo la malinterpreté. Ella dice que quiso hacer una reflexión conmigo sobre las acusaciones que yo había vertido sobre ella. Las acusaciones, Dina, que yo había vertido sobre ella no fueron ni más ni menos que yo le dije que cuando en Podemos hemos tenido algún caso de una persona que se ha demostrado que es un maltratador, en el caso, por ejemplo, en Extremadura tuvimos el caso de una persona que era militante, que nunca tuvo cargo público, ni orgánico, ni nada, que resultó ser un pederasta. Al día siguiente esa persona estaba fuera del partido. La diferencia entre nosotros y ellos es que esta misma diputada es actualmente concejala en un ayuntamiento donde el alcalde tiene una condena por violencia machista. Esa es la diferencia entre lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros. Y bueno, pues eso le debió doler mucho, tanto como para dirigirse a mí en esos términos y con esa agresividad. Irene, te quiero preguntar también sobre un tuit que ha borrado Borja Sémper en el que justificaba y normalizaba la violencia en nuestro país. Decía en el tuit Borja Sémper: sembraron enfrentamiento y odio, acusando a Podemos de haber sembrado odio en nuestro país. Es verdad que luego borra el tuit. ¿Se está normalizando por parte de la clase política esa violencia, sobre todo contra mujeres de izquierdas que defendemos pues, nuestras ideas públicamente y que nos vemos acosadas por parte de la derecha y la ultraderecha con ese discurso antidemocrático? Se está normalizando y sobre todo se quiere hacer culpables a las personas que son víctimas. A mí, por ejemplo, ahora se me quiere culpabilizar de que he sido yo la que está montando un circo, cuando realmente quien ha recibido una amenaza, a quien han agarrado del brazo y le han dicho que tiene que proteger a su hijo, no sabemos de qué ni de quién, es a mí. Entonces, llevamos mucho tiempo así, mucho tiempo así. Yo conozco compañeras, bueno, a nivel obviamente estatal ya los límites se han sobrepasado hace muchísimo tiempo, pero también, por ejemplo, aquí en Extremadura estamos viendo cómo a nivel municipal, en los municipios, hay muchísima violencia política, muchísima. Hay mucha gente que no se atreve a dar el paso en política precisamente por no enfrentarse a personas que consideran que los ayuntamientos son su cortijo particular, donde pueden hacer y deshacer a su antojo con unas formas antidemocráticas y autoritarias. Y hay que denunciarlo. Y precisamente yo, que tengo cierto altavoz, creo que era mi deber, ¿no?, denunciarlo y no dejarlo pasar. Que no se normalice esto. Que el Partido Popular
tiene que asumir que quien tiene que hacer una reflexión realmente son ellos, ¿no? De cómo se están comportando y de cómo están enfangando el debate político. Irene, recordabas al inicio de esta entrevista la propuesta que habéis impulsado desde Podemos en Extremadura para incorporar la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas desde los 3 años, concretando más en los currículums de saberes básicos a desarrollar y dándole un trato prioritario como contenido transversal, ¿no? ¿Hay un riesgo de que se pueda poner en marcha ese PIN parental, recogido además en el gobierno, en el acuerdo de gobierno del Partido Popular con Vox, ahora que se cumplen prácticamente los 100 días de gobierno? Pues mira, ayer nos votaron en contra, tanto Partido Popular como Vox, de esta propuesta. El Partido Popular niega que se vaya a poner un PIN parental y Vox también lo niega, pero porque para ellos el PIN parental es como una invención de la izquierda demoníaca y ellos lo único que defienden es la libertad de las familias. El mismo día que al día siguiente, de nosotros presentar esta propuesta, ellos presentaron otra hablando precisamente de la libertad de las familias en que los contenidos estén acordes al sentimiento religioso y moral de las familias. Eso es un PIN parental de libro, es la censura parental. Pero el Partido Popular dice que no, que por ahí no va a pasar, pero la realidad es que sus socios de gobierno lo llevan en el ADN. O sea, el ADN de Vox es precisamente una educación sesgada donde no haya valores democráticos, donde no haya valores que avancen en tolerancia y en respeto. Y bueno, pues vamos a estar obviamente muy vigilantes con este tema. Creemos que la educación afectivo-sexual es importantísima y más después de los casos que hemos vivido hace escasamente un mes aquí en Extremadura, tanto el caso de las niñas de Almendralejo, a las que se desnudó con inteligencia artificial y se difundieron sus fotos en internet, como el caso de la niña de Montijo, que con 6 años ha sido vejada continuamente por sus compañeros, por 3 de sus compañeros, de una manera atroz. Y eso nos indica la necesidad de esa educación afectivo-sexual desde edades tan tempranas. Le decía María Guardiola hace apenas unos meses: no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI. Pero hoy, 100 días de gobierno llevan. ¿Cuál es la relación entre Partido Popular y Vox en Extremadura? Y sobre todo, una pregunta: ¿va a haber presupuestos en 2024 en Extremadura? Pues mira, Dina, por un lado quieren escenificar como como que el Partido Popular quiere separarse de Vox, ¿no? Ellos no son Vox, ellos son un partido de centro, dialogante y sensato, y entonces han escenificado algún teatrillo, ¿no? Pues no nos entendemos. María Guardiola dice: no, yo con Vox no me hablo porque yo estoy centrada en gobernar. Fue uno de los titulares de una entrevista que la hicieron. Y entonces, bueno, pues ahí todas las semanas hasta ahora hemos tenido alguna cuestión así, ¿no? Pero la realidad es que la hoja de ruta la tienen muy bien marcada. Y lo primero que ha hecho la señora Guardiola ha sido bajar el impuesto a los más ricos, eliminando el impuesto de patrimonio, que no venía en su programa electoral, pero sí en el de Vox. Con lo cual, al final se entienden. Ayer mismo, hablando de educación afectivo-sexual, nos demostraron que al final votan lo mismo, al final van a hacer lo mismo, o sea, son lo mismo, vienen del mismo sitio y no tenemos ninguna duda que habrá presupuestos. El teatrillo nos lo montarán, pero habrá presupuestos. Irene de Miguel, portavoz de Podemos en Extremadura, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo estaremos pendientes de esa denuncia, lo contaremos desde aquí, toda nuestra solidaridad. Muchas gracias, Dina. Un abrazo a todos. Un saludo.